Me llamo Sol Valdivia y hace unos meses pensaba que tenía el matrimonio perfecto. Resulta que estaba más equivocada de lo que nadie podría estar sin acabar en un centro de crisis. Tengo 39 años y trabajo como analista financiera para una caja rural en el centro de Madrid. Y solía creer que mi marido Damián me amaba. Solía creer muchas cosas, en realidad. Como que 15 años de matrimonio significaban algo. Que los votos no eran solo palabras bonitas que dices delante de tus familiares. Que cuando tu marido empieza a trabajar hasta tarde todos los martes y jueves, realmente está trabajando. La primera grieta en mi pequeño mundo perfecto apareció una tarde lluviosa. Estaba en mi despacho en casa, revisando informes trimestrales que tenían tanto sentido como un reloj roto, cuando oí a Damián reírse en la cocina. No era su risa educada de compromiso ni su risita cansada de después del trabajo. Esta era diferente, íntima, el tipo de risa que solía dedicarme cuando éramos novios. Me acerqué sigilosamente a la puerta, y lo vi apoyado en la encimera, con el teléfono pegado a la oreja, pasándose una mano por su pelo castaño como un adolescente. Llevaba el jersey nuevo que le compré por su cumpleaños, ese que según él era demasiado elegante para el día a día. «Para, eres terrible», susurró al teléfono, con la voz chorreando flirteo. «¿Y si Sol te oye?» Se me cayó el alma a los pies. Sol. Estaba hablando de mí con otra persona, alguien que aparentemente decía cosas que le hacían reír como a un colegial. Retrocedí en silencio, con la mente a toda velocidad. ¿15 años de matrimonio? ¿Y nunca le había oído mencionar mi nombre a otra persona con ese tono? Como si yo fuera un obstáculo, un problema que sortear. Esa noche, después de que Damián se fuera a su reunión del grupo de inversión, que de repente me pareció sospechosísima, hice algo que nunca había hecho antes. Revisé sus cosas. Su portátil estaba protegido con contraseña, naturalmente, pero Damián no era precisamente un experto en ciberseguridad. Su contraseña era la fecha de nuestro aniversario, la misma desde hacía años. En 10 minutos estaba navegando por su correo electrónico, sintiéndome como una intrusa, pero incapaz de detenerme. Lo que encontré me hizo desear haber seguido en la ignorancia. Docenas de correos electrónicos a alguien llamada Ariadna Cifuentes. Ariadna trabajaba en el departamento de recursos humanos de Damián. Aparentemente los primeros correos eran bastante profesionales. Horarios de reuniones, discusiones sobre políticas, las tonterías corporativas habituales, pero a medida que bajaba se volvían progresivamente más personales. Gracias por la comida de hoy. Hacía meses que no me reía tanto. Sol vuelve a trabajar hasta tarde. A veces me pregunto si se da cuenta de que existo. Haces que me sienta vivo de nuevo. Y luego de hacía solo 2 semanas. No puedo dejar de pensar en lo de ayer. ¿Cuándo podemos vernos otra vez? Me quedé sentada en mi oscuro despacho, mirando la pantalla, sintiendo como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y me hubiera reorganizado los órganos. 15 años, 2 hijos, una hipoteca, una vida construida juntos, ladrillo a ladrillo, y él lo estaba tirando todo por la borda por una mujer llamada Ariadna. Lo peor es que ni siquiera me sorprendió. En el fondo, llevaba meses sabiendo que algo iba mal. Damián se había vuelto distante, crítico, siempre encontrando fallos en todo lo que yo hacía, la forma en que colocaba el lavavajillas, las series que veía, el hecho de que prefería el café al té. Pequeños cortes, día tras día, hasta que había empezado a creer que quizás realmente era tan decepcionante como él me hacía sentir. Pero ahora sabía la verdad. No era que yo fuera decepcionante, era que yo estaba en medio. Imprimí los correos más incriminatorios y los escondí en la caja fuerte de mi despacho, luego borré el historial del navegador. Damián llegó a casa sobre las 11, oliendo a perfume caro y a desodorante de otra persona. Me dio un beso distraído en la mejilla y se fue directo a la cama sin decir una palabra. Me quedé despierta hasta el amanecer, mirando al techo, planeando. A la mañana siguiente, Damián se comportó como siempre, educado, eficiente, emocionalmente distante. Se hizo café para él, pero no para mí. Preparó los bocadillos para nuestros hijos Darío y Ciro y revisaba su móvil constantemente mientras fingía leer el periódico. ¿Trabajas hasta tarde otra vez esta noche?, pregunté casualmente, untando mantequilla en mi tostada. Probablemente dijo sin levantar la vista. Un proyecto importante. Ya sabes cómo es. Sabía perfectamente cómo era. Su gran proyecto medía alrededor de 1,75, tenía un corte de pelo moderno y aparentemente ninguna brújula moral. Darío, nuestro hijo de 14 años, nos miró a ambos con esa aguda percepción que los adolescentes desarrollan cuando el matrimonio de sus padres empieza a resquebrajarse. «Mamá, ¿puedes llevarme a casa de Nico después del cole?» Papá dijo que estaría muy ocupado. «Claro, cariño», le alboroté su pelo oscuro,
tan parecido al mío. ¿Y tú, Ciro? ¿Necesitas que te lleve a algún sitio? Nuestro hijo de 10 años negó con la cabeza, concentrado en sus cereales. Ciro era el sensible, el pacificador. Había estado más callado de lo normal últimamente, probablemente captando la tensión entre Damián y yo. Después de que los niños se fueran al colegio, Damián recogió sus cosas para el trabajo. Llevaba una chaqueta nueva que no reconocí, y su pelo estaba más meticulosamente peinado de lo habitual, arreglándose para Ariadna, sin duda. Que tengas un buen día en el trabajo, dije, observándolo con atención. Se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo. Por un momento, pensé que podría decir algo real, algo honesto. En lugar de eso, solo asintió y se fue. Esperé hasta que su coche desapareció por la esquina, y luego llamé al trabajo para decir que estaba enferma. Tenía que investigar un poco. Encontrar información sobre Ariadna Cifuentes resultó ser vergonzosamente fácil. La mujer no tenía ningún sentido de la privacidad. Sus perfiles en redes sociales estaban completamente abiertos, llenos de selfies glamurosos y fotos de cenas caras en restaurantes que yo no podía permitirme. Estaba divorciada, sin hijos, y a juzgar por sus publicaciones, pasaba la mayor parte de su tiempo libre intentando impresionar a hombres con su descapotable de lujo. También era, tenía que admitirlo, exactamente el tipo de mujer que a Damián le resultaría atractiva. Delgada, bien vestida, con una especie de sonrisa segura que sugería que nunca había dudado de sí misma ni un solo día de su vida. Todo lo que yo no era. Pero esto es lo que pasa con gente como Ariadna Cifuentes. No suelen ser tan listas como creen. Y desde luego no esperan que la esposa aburrida contraataque. Pasé el resto del día planeando mi siguiente movimiento. Damián creía que tenía todas las cartas, pero estaba a punto de descubrir que 15 años de matrimonio también me habían enseñado algunas cosas sobre sus debilidades. Esa tarde, Damián llegó a casa 2 horas más tarde de lo habitual, con la camisa ligeramente arrugada y el olor a colonia desvaneciéndose. Dijo que había cenado con unos compañeros después del trabajo, pero no pudo mirarme a los ojos cuando lo dijo. «¿Qué tal tu día?», preguntó, sentándose en el sofá con su copa de vino. «Tranquilo», dije. «He estado organizando archivos. Te sorprendería lo que puedes encontrar cuando realmente escarbas en documentos antiguos». Levantó la vista bruscamente. «¿Qué tipo de documentos?». «Oh, ya sabes. Registros financieros, copias de seguridad de correos. El papeleo habitual de la casa». Mantuve la voz casual, pero vi cómo apretaba su copa de vino. Suena increíblemente aburrido. En realidad, fue bastante revelador. Encontré algunos patrones interesantes en los extractos de nuestra tarjeta de crédito. Un montón de cargos que no reconocía. Restaurantes a los que nunca he ido. Hoteles reservados en días en los que decías que trabajabas hasta tarde. El color desapareció del rostro de Damián. Dejó su copa de vino con mano temblorosa. «Sol, puedo explicarlo». «¿Puedes?». Me incliné hacia adelante, clavándole la mirada. «Porque me encantaría escuchar cómo explicas cargar una cena romántica para 2 en nuestra tarjeta de crédito conjunta mientras yo estaba en casa con los niños, pensando que estabas atrapado en una reunión de presupuesto». Abrió la boca y luego la cerró. Por primera vez en meses, Damián se quedó sin palabras. «Esto es lo que va a pasar», dije en voz baja. «Vas a contármelo todo. ¿Quién es? ¿Cuánto tiempo lleva pasando? ¿Y qué es exactamente lo que pensabas que iba a suceder? Y luego discutiremos cómo termina esto». La compostura de Damián se rompió por completo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero parecían más de pánico que de remordimiento. «No es lo que piensas», susurró. «¿Ah, no?». «Porque lo que yo pienso es que mi marido ha estado teniendo una aventura con una compañera de trabajo llamada Ariadna Cifuentes durante al menos 3 meses, usando nuestro dinero para financiar sus citas románticas mientras nos mentía a mí y a nuestros hijos todos los días. ¿Me equivoco en algo de eso?». Su rostro se puso blanco como la nieve. No esperaba que supiera su nombre. «¿Cómo? ¿Importa?». Me levanté, mirándolo desde arriba. «Lo que importa es lo que sucede ahora. Y, Damián, no te va a gustar lo que sucede ahora». Salí de la habitación, dejándolo llorando en el sofá. Pero mientras subía las escaleras para ver a nuestros hijos, lo oí marcar frenéticamente su teléfono. «Ariadna, tenemos un problema. Ella lo sabe». La fase 1 estaba completa. Ahora podía empezar la verdadera diversión. A la mañana siguiente, Damián intentó fingir que nuestra conversación nunca había ocurrido. Hizo café, preparó los bocadillos y charló con los niños sobre sus planes para el colegio, como si no lo hubieran pillado con las manos en la masa la noche anterior, pero podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que me miraba de reojo cuando pensaba que no lo veía. Le seguí el juego.
Dejé que pensara que tal vez podría arreglarlo con suficiente normalidad y negación. La gente como Damián siempre subestima el daño que realmente han hecho. Después de que los niños se fueran al colegio, finalmente se armó de valor para acercarse a mí. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando mi tablet y bebiendo café como si fuera una mañana cualquiera. Sobre anoche, comenzó, sentándose en el borde de la silla frente a mí. ¿Qué pasa con anoche? Creo que malinterpretaste lo que viste. Esos cargos no eran lo que piensas. A veces el equipo sale después del trabajo, y lo pago con nuestra tarjeta porque es más fácil para pasar los gastos después. Damián levanté la vista de mi tablet, encontrándome con sus ojos directamente. Se quedó en silencio. Leí tus correos. Todos. Sé lo de Ariadna Cifuentes. Sé lo de tus reuniones de los martes y jueves. Y sé que me has estado mintiendo durante meses. Así que, saltémonos la parte en la que insultas mi inteligencia con más mentiras y vayamos a la parte en la que me dices lo que quieres. Su rostro pasó por varias expresiones: sorpresa, ira, cálculo. Finalmente, se decidió por el desafío. Bien se enderezó en su silla, levantando la barbilla. Sí, he estado viendo a Ariadna. Y sí, he sido infeliz en este matrimonio durante mucho tiempo. Nos hemos distanciado, Sol. Queremos cosas diferentes. Somos personas diferentes a las que éramos hace 15 años. Interesante teoría. ¿Cuándo decidiste que nos habíamos distanciado? ¿Antes o después de empezar a tener citas para cenar con tu compañera de trabajo? No es tan simple. Es exactamente así de simple. Tomaste una decisión. Elegiste traicionar nuestro matrimonio en lugar de hablar conmigo sobre los problemas que pensabas que teníamos. Elegiste mentir a nuestros hijos. Elegiste gastar nuestro dinero en otra mujer. Así que ahora te pregunto, ¿qué quieres? Estuvo en silencio un largo momento, mirando sus manos. Cuando levantó la vista, había algo frío en sus ojos que nunca había visto antes. Quiero el divorcio. Ahí estaba. Las palabras que habían estado flotando entre nosotros durante meses, finalmente dichas en voz alta. ¿Y Ariadna? Eso no es asunto tuyo. En realidad, sí es asunto mío. Es mucho asunto mío cuando la amante de mi marido va a estar cerca de mis hijos. Apretó la mandíbula. Ariadna es una buena mujer. Me hace feliz. Me ve como algo más que un taxista y un proveedor. ¿Es eso lo que crees que eres aquí? ¿Un taxista y un proveedor? ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a algún sitio juntos? ¿Solo los dos? ¿Cuándo fue la última vez que me sorprendiste con algo? ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir como un hombre en lugar de solo un marido? Lo miré, genuinamente asombrada. ¿Cuándo fue la última vez que actuaste como si quisieras pasar tiempo conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que iniciaste algún tipo de afecto? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a una esposa en lugar de a una compañera de piso a la que apenas toleras? Eso no es justo. Nada de esto es justo, Damián. Pero aquí estamos, me recliné en mi silla. Así que quieres el divorcio. Bien. ¿Cuáles son tus condiciones? Parpadeó. Claramente no esperaba que me lo tomara con tanta calma. Quiero la custodia compartida de los niños. Y quiero la mitad de todo. La casa, los ahorros, los planes de pensiones. Eso es lo justo. ¿Y qué hay de Ariadna? ¿Dónde encaja ella en este cuadro? Levantó la barbilla de nuevo, con esa mirada desafiante. La quiero, vamos a estar juntos. ¿La quieres? Repetí las palabras lentamente, saboreándolas. Después de 3 meses a escondidas, ¿la quieres? Sí. ¿Más de lo que quieres a tu familia? No se trata de elegir, se trata exactamente de elegir. La elegiste a ella por encima de nosotros. Por encima de mí, de Darío, de Ciro, de la vida que construimos juntos. Me levanté y fui hacia la ventana. Aquí está el tema, Damián. Parece que crees que puedes tenerlo todo. Puedes tener a tu nueva y excitante novia, y aún así quedarte con la mitad de todo por lo que yo he trabajado. Puedes hacer estallar a nuestra familia y aún así ser el bueno de la película. No estoy tratando de ser el bueno. Estoy tratando de ser feliz. Me volví hacia él. A nuestra costa. Eso no es. Déjame preguntarte algo. ¿Ariadna sabe que estás casado? Dudó lo justo para darme mi respuesta. Sabe que la situación es complicada. ¿Sabe que tienes 2 hijos que piensan que su padre está trabajando hasta tarde todos los martes y jueves? Sol, por favor. ¿Sabe que has estado usando el dinero de tu mujer para pagar vuestras citas? Su rostro se sonrojó. No es así. Es exactamente así. Has estado robando a nuestra familia para financiar tu aventura, y ahora quieres que te recompensen con la mitad de todo. Negué con la cabeza. Esto no funciona así. ¿Qué quieres decir? Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. Mostraba una carpeta llamada Pruebas, con docenas de archivos. Quiero decir que lo he documentado todo,
Cada mentira, cada cargo, cada correo. Tengo suficientes pruebas para hacer tu vida muy complicada en un proceso de divorcio. Puede que el adulterio no importe mucho en España, pero la infidelidad financiera sí, y mentir sobre ello bajo juramento definitivamente importa. Se quedó mirando el teléfono, su rostro palideciendo. Has estado planeando esto. Me he estado protegiendo, algo que debería haber empezado a hacer hace meses. Se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo. Bien. ¿Quieres jugar duro? Juguemos duro. No estoy jugando a nada, Damián. Simplemente no voy a dejar que destruyas a nuestra familia y te marches con una recompensa. Nuestra familia ya estaba destruida. Simplemente no te diste cuenta. No, nuestra familia fue destruida en el momento en que decidiste que Ariadna Cifuentes era más importante que tus votos matrimoniales. Cogió sus llaves y se dirigió a la puerta. Me voy a trabajar. Continuaremos esta conversación más tarde. En realidad, no lo haremos. Se detuvo, con la mano en el pomo. ¿Qué? He dicho que no continuaremos esta conversación más tarde. Hemos terminado de hablar. No puedes simplemente... Puedo y lo hago. ¿Quieres el divorcio? Bien. Tendrás noticias de mi abogada Nerea Roldán. Sol, sé razonable. Estoy siendo razonable. Te estoy dando exactamente lo que pediste. Fui al armario de la entrada y saqué 2 maletas, las que usamos para nuestras últimas vacaciones familiares, cuando todavía pretendíamos ser felices. He metido algunas de tus cosas. El resto se empaquetará y se enviará donde quieras. Se quedó mirando las maletas como si fueran serpientes venenosas. No puedes echarme de mi propia casa. Ya no es tu casa. Es mi casa, donde vivo con mis hijos. Dejaste muy claro que preferirías estar en otro lugar. A los niños se les dirá que papá decidió que necesitaba un tiempo para pensar en lo que realmente quiere. Lo cual es cierto, ¿no? Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro de nuevo, pero esta vez parecían reales. Nunca quise que pasara de esta manera. Sí que quisiste. Simplemente pensaste que podías controlar cómo se desarrollaba. Cogí las maletas y las puse junto a la puerta. Pensaste que podías tener tu aventura, tu divorcio y tu nuevo comienzo, y que yo simplemente aceptaría lo que quisieras porque es lo que siempre he hecho. Pensaste que era demasiado débil, o demasiado estúpida, o demasiado dependiente de ti para contraatacar. Eso no es verdad. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que te dije que no a algo que importara? ¿Cuándo fue la última vez que me defendí en lugar de simplemente tratar de mantener la paz? No respondió. Te acostumbraste a pensar en mí como una pusilánime. Bueno, sorpresa. No lo soy. Abrí la puerta principal y señalé las maletas. Tu novia te está esperando, ¿no? Seguro que estará encantada de ayudarte a decidir tu próximo movimiento. Cogió las maletas con manos temblorosas. Esto no ha terminado, Sol. Sí, ha terminado. Simplemente aún no lo sabes. Salió y cerré la puerta detrás de él. Luego eché el cerrojo y pasé la cadena de seguridad. A través de la ventana, lo vi meter las maletas en su coche. Se sentó en el asiento del conductor durante un largo rato, probablemente llamando a Ariadna o tratando de averiguar qué hacer. Finalmente, se marchó. Fui a mi despacho y abrí mi portátil. Tenía mucho trabajo que hacer antes de que los niños llegaran del colegio. El primer error de Damián fue pensar que cambiaría de opinión de la noche a la mañana. Su segundo error fue subestimar cuánto habían descubierto ya nuestros hijos. Recogí a Darío y Ciro del colegio esa tarde y paramos a tomar un helado de camino a casa. Era algo para lo que Damián nunca tenía tiempo, demasiado ocupado con sus proyectos de trabajo. Mamá, dijo Darío con cuidado, comiendo su helado de menta con chocolate. ¿Papá está bien? Parecía muy afectado esta mañana. Ciro levantó la vista de su cucurucho de fresa, con esos grandes ojos marrones llenos de preocupación. Había temido esta conversación, pero también me había preparado para ella. Papá y yo estamos teniendo algunos problemas ahora mismo, dije honestamente. Problemas de adultos que no tienen nada que ver con vosotros dos. Pero quiero que sepáis que, pase lo que pase entre vuestro padre y yo, ambos os queremos muchísimo. ¿Os vais a divorciar?, preguntó Darío sin rodeos. A los 14 años, era demasiado listo para ser engañado con garantías vagas. Aún no lo sé. Quizás. ¿Os asustaría? Lo consideró seriamente. Los padres de Nico se divorciaron el año pasado. Dijo que en realidad fue mejor después, porque dejaron de discutir todo el tiempo. Tú y papá no discutís, dijo Ciro en voz baja. No discutimos, pero tampoco hemos sido muy felices juntos últimamente. ¿Es por eso que papá siempre está con el móvil?, preguntó Darío. ¿Y por qué ya no quiere hacer noches de peli en familia? Chico listo. Demasiado listo. Vuestro padre ha estado distraído últimamente, por el trabajo y otras cosas. ¿Otras cosas como qué? Miré a mi hijo de 14 años, mucho más sabio de lo que debería ser, y tomé una decisión, como una amiga del trabajo que se ha vuelto muy importante para él.
Los ojos de Darío se abrieron ligeramente. Era lo suficientemente mayor para leer entre líneas. Dijo. Terminamos nuestro helado en un silencio contemplativo. Cuando llegamos a casa, el coche de Damián estaba en la entrada. Estaba sentado en los escalones del porche con sus maletas, pareciendo un niño perdido. Cuando nos vio, se levantó de un salto y corrió hacia nosotros. Chicos, me alegro tanto de que estéis en casa. Estaba preocupado. Papá, ¿qué hacen tus maletas fuera?, preguntó Ciro. Damián me lanzó una mirada venenosa. Sol y yo tuvimos un desacuerdo esta mañana. Cree que debería quedarme en otro sitio por un tiempo. ¿Por qué?, preguntó Darío, mirándonos a ambos. Porque vuestro padre ha decidido que prefiere pasar tiempo con otra persona, dije con calma, alguien del trabajo. El rostro de Damián se puso blanco. Sol, ¿No qué? ¿No les digas la verdad? No son tontos, Damián. Se han dado cuenta de que nunca estás aquí. He estado trabajando. No lo has hecho. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. Llamé a tu oficina esta mañana. Hablé con tu asistente. Una conversación muy interesante. Resulta que no has trabajado hasta tarde ni un solo martes o jueves en los últimos 2 meses. De hecho, has estado saliendo temprano esos días. Los niños miraron a su padre con creciente comprensión. Papá. La voz de Darío era pequeña. ¿Mamá dice la verdad? La compostura de Damián finalmente se rompió por completo. Se desplomó en los escalones del porche y empezó a sollozar. Es complicado, cariño. No lo entenderíais. Entiendo que nos mentiste, dijo Darío, su voz más dura de lo que nunca la había oído. Entiendo que has estado a escondidas y mintiendo sobre dónde estabas. Darío. Por favor, ¿es verdad?, preguntó Ciro, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. ¿Tienes novia? Damián miró a nuestro hijo de 10 años, su rostro surcado por lágrimas y confusión, y algo dentro de él pareció romperse. Sí, susurró. Sí, es verdad. El rostro de Ciro se arrugó. Corrió hacia mí y enterró su cara en mi costado. Darío simplemente miró a su padre con una decepción que parecía demasiado madura para un chico de 14 años. ¿Cómo pudiste hacerle eso a mamá? No lo entiendes. Entiendo que la engañaste, entiendo que mentiste, y entiendo que hiciste daño a nuestra familia. La voz de Darío temblaba de ira. El padre de Nico también la engañó. Por eso se divorciaron sus padres. ¿Y sabes lo que me dijo Nico? Dijo que se alegraba de que su madre se enterara porque su padre estaba haciendo a todos miserables con tantas mentiras. Damián pareció como si le hubieran abofeteado. Darío, eso no es justo. Lo que no es justo es lo que nos hiciste a nosotros. Puse mi brazo alrededor de los hombros de Darío. Chicos, ¿por qué no entráis y empezáis los deberes? Vuestro padre y yo necesitamos terminar nuestra conversación. Entraron, Ciro todavía llorando, y Darío con ganas de golpear algo. Damián y yo nos miramos a través de la entrada. No tenías derecho a decírselo así, dijo finalmente. Tenía todo el derecho. También son mis hijos, y merecen saber por qué su padre de repente decidió que no quería vivir más aquí. Nunca dije que no quisiera vivir aquí. No tuviste que decirlo. Lo demostraste cada día durante meses. Les demostraste que otra cosa era más importante que ser su padre. Eso no es verdad. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste con los deberes? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por su día? ¿Y realmente escuchaste la respuesta? ¿Cuándo fue la última vez que arropaste a Ciro por la noche o tuviste una conversación real con Darío sobre algo que no fueran las tareas? Abrió la boca para discutir, luego la cerró. Te desconectaste de esta familia mucho antes de empezar tu aventura, Damián. Ariadna fue solo la excusa que usaste para hacerlo oficial. Nunca quise hacerles daño, pero les hiciste daño. Y vas a seguir haciéndoles daño cada día que la elijas a ella por encima de ellos. No se trata de elegir. Siempre se trata de elegir. Cada día, cada decisión, cada prioridad. Y tú has dejado tu elección muy clara. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo miré y sonreí sombríamente. ¿Quién es?, preguntó Damián. Mi abogada Nerea Roldán. Los papeles del divorcio están listos. Su rostro palideció de nuevo. ¿Ya? Te dije que me había estado preparando. Presenté la demanda esta mañana, justo después de que te fueras. No puedes simplemente... Puedo y lo hice. Querías un divorcio, Damián. Felicidades, lo tienes. Saqué un sobre grueso del bolsillo de mi chaqueta y se lo entregué. ¿Qué es esto? Tu copia de la demanda. Tienes 30 días para responder. Abrió el sobre con manos temblorosas y escaneó la primera página. Pides la custodia exclusiva. Pido la custodia principal con visitas supervisadas para ti hasta que podamos establecer que eres capaz de poner las necesidades de nuestros hijos por delante de las tuyas. Eso es ridículo. ¿Lo es? Les has estado mintiendo durante meses.
Has priorizado tu aventura sobre su bienestar emocional. Has estado usando dinero que debería destinarse a sus necesidades para financiar cenas románticas con tu novia. ¿Cómo demuestra eso exactamente ser un buen padre? Nunca los he descuidado. Has estado emocionalmente ausente durante meses. ¿Se han dado cuenta, Damián? Los niños siempre se dan cuenta. Pasó más páginas, su rostro palideciendo con cada una. Pides una pensión compensatoria. Pido una pensión alimenticia para los niños. Hay una diferencia. Y la casa se queda conmigo y los niños. Ya han pasado por suficiente agitación. No deberían tener que perder su hogar también. Esto es una locura. No puedes simplemente quedártelo todo. No me estoy quedando con nada. Estoy conservando lo que es mío y lo que es mejor para nuestros hijos. Tú eres el que decidió tirarlo todo por la borda. Se levantó bruscamente, agarrando los papeles. Tengo que llamar a mi abogado, Álvaro Montero. Hazlo. ¿Y Damián? Cuando hables con Ariadna sobre todo esto, quizás quieras mencionar que a su marido podría interesarle saber sobre sus actividades extracurriculares. Se congeló. ¿Qué marido? Saqué mi teléfono y le mostré un perfil de redes sociales. Ariadna Cifuentes, casada con Héctor Cifuentes. Esposa desde hace 8 años, 2 hijos pequeños. ¿No lo sabías? Pregunté inocentemente. Qué interesante. Me pregunto qué más se olvidó de mencionar. Damián miró la pantalla como si le estuviera mostrando un accidente de coche. Eso es imposible. Está divorciada. Mintió. Igual que tú me mentiste a mí. Curioso cómo funciona eso. Pasó las fotos con manos temblorosas. Ariadna con su marido en un restaurante. Ariadna con sus hijos en un partido de béisbol. Ariadna en una barbacoa familiar el fin de semana pasado. Pero ella dijo lo que querías oír. Igual que tú me dijiste lo que creías que yo quería oír durante meses. Se desplomó de nuevo en los escalones del porche, mirando el teléfono. No lo entiendo. No lo entiendes porque no querías entender. Querías creer en una fantasía en la que podías tener todo lo que querías sin consecuencias. Recuperé mi teléfono y lo guardé en el bolsillo. Aquí tienes una consecuencia para ti. Ariadna Cifuentes es una mentirosa y una infiel, igual que tú. La única diferencia es que ella es mejor en ello. Damián me miró con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué se supone que haga ahora? Ese ya no es mi problema. Pero si yo fuera tú, empezaría por averiguar dónde vas a dormir esta noche, porque no va a ser aquí. Recogí sus maletas y las puse junto a su coche. Los niños necesitarán un tiempo para procesar todo esto. Creo que es mejor si les das un poco de espacio durante unos días. No puedes impedirme ver a mis propios hijos. No te estoy impidiendo nada. Te estoy sugiriendo que forzarte sobre ellos ahora mismo, cuando están heridos y enfadados, podría no ser la mejor elección como padre. Pero claro, las buenas elecciones como padre no han sido precisamente tu fuerte últimamente. Se levantó lentamente, como un anciano. Nunca quise que pasara de esta manera. No, querías que pasara de la manera fácil. Querías tener tu aventura, tu divorcio y tu nuevo comienzo, y querías que todo el mundo simplemente lo aceptara y siguiera adelante. Querías hacer estallar a nuestra familia y aún así ser la víctima. Le abrí la puerta del coche. La vida no funciona así, Damián. Las acciones tienen consecuencias, y estás a punto de aprender cómo son esas consecuencias. Se metió en el coche sin decir una palabra más. Lo vi alejarse. Luego entré a ver a mis hijos. Estaban en el salón, fingiendo hacer los deberes, pero obviamente escuchando cada palabra de nuestra conversación. ¿Papá va a volver?, preguntó Ciro en voz baja. No esta noche. Quizás no por un tiempo. Bien, dijo Darío con ferocidad. No quiero verlo ahora mismo. Me senté entre ellos en el sofá y los abracé a ambos. Está bien estar enfadado. Está bien estar herido. Está bien estar confundido. Lo que pasó no es vuestra culpa. Y no significa que ninguno de los dos os quiera menos. ¿La elegirá a ella por encima de nosotros?, preguntó Ciro. Pensé en esa pregunta con cuidado. No lo sé, cariño, espero que no. Pero si lo hace, es su elección. Y dice algo sobre él, no sobre vosotros. ¿Y si intenta que vivamos con ella?, preguntó Darío. Eso no va a pasar. Lo prometo. Pedimos pizza para cenar y vimos una película juntos, solo los 3. Por primera vez en meses, la casa se sentía en paz. Pero sabía que la paz no duraría. Damián no se iba a ir en silencio, y a Ariadna Cifuentes no le iba a gustar que su vida perfecta quedara expuesta. La verdadera guerra no había hecho más que empezar. El abogado de Damián, Álvaro Montero, me llamó a la mañana siguiente, un especialista en derecho de familia con reputación de ser minucioso y caro. No me sorprendió que Damián lo hubiera contratado. Era exactamente el tipo de movimiento de poder que él pensaría que me intimidaría. Señora Valdivia, represento a Damián en su proceso de divorcio.
Me gustaría discutir un acuerdo antes de que esto se vuelva contencioso. Pensé que ya era contencioso cuando su cliente empezó a tener una aventura. Las relaciones personales de mi cliente no son relevantes para la división de los bienes gananciales. En realidad, son muy relevantes cuando esas relaciones implican gastar bienes gananciales en otra persona sin el consentimiento del cónyuge. Hubo una pausa. Damián no le había contado a su abogado sobre la infidelidad financiera. Interesante. Quizás podríamos reunirnos en persona para discutir los detalles. Estoy segura de que tendremos muchas oportunidades de discutir detalles. Mi abogada, Nerea Roldán, se pondrá en contacto. Colgué e inmediatamente llamé a mi propia abogada. Habíamos ido juntas a la universidad y ella se especializaba exactamente en el tipo de divorcio complicado que Damián estaba a punto de experimentar. Sol, recibí tus documentos. Esto está bastante claro. No tiene mucha ventaja. Él cree que sí. Contrató a Álvaro Montero. Montero es bueno, pero no puede hacer milagros. Tu marido tomó algunas decisiones muy malas, y las documentaste bien. Solo el tema financiero va a perjudicar significativamente su caso. ¿Y la custodia? Con las pruebas que has proporcionado, diría que tienes una excelente oportunidad de obtener la custodia principal. Los niños son lo suficientemente mayores como para que sus preferencias tengan peso, y según tus notas, no están contentos con su padre en este momento. No lo están. Darío apenas le habló ayer, y Ciro se durmió llorando. Es lamentable, pero apoya nuestro caso. La principal preocupación del tribunal son los mejores intereses de los niños. Bien. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Presento nuestra respuesta a cualquier oferta de acuerdo y esperamos a que él cometa el primer error. Ya ha cometido muchos errores. Me refiero a errores legales. Ahora mismo probablemente esté en pánico y tomando decisiones emocionales. Las decisiones emocionales llevan a errores tácticos. Tenía razón. Damián llamó esa tarde llorando y rogándome que lo reconsiderara. Sol, por favor, podemos arreglar esto. No necesitamos abogados y tribunales y toda esta fealdad. Teníamos que haberlo arreglado antes de que empezaras a mentir y engañar. Ahora es demasiado tarde. No es demasiado tarde. Cometí un error, pero podemos arreglarlo. ¿Y Ariadna? Hubo una larga pausa. Ya no la estoy viendo. ¿En serio? ¿Desde cuándo? Desde que descubrí que ella también me mintió. Casi sentí pena por él. Casi. Así que ahora que tu amante resultó ser una farsante, quieres recuperar tu plan B. No es así. Es exactamente así. Querías cambiar a algo mejor, y, cuando no funcionó, decidiste que tal vez tu antigua vida no era tan mala después de todo. Te quiero, Sol. Sé que metí la pata, pero te quiero. No, no me quieres. Quieres la seguridad que represento. Quieres tener a alguien a quien recurrir cuando tu nueva y excitante vida no funciona. Pero no me quieres a mí. Eso no es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me querías y lo sentías? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como si estuvieras feliz de verme? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a alguien con quien querías estar en lugar de alguien con quien estabas atrapado? No pudo responder. ¿Te desconectaste de este matrimonio hace meses, Damián? La única razón por la que quieres volver ahora es porque tienes miedo de estar solo. Tengo miedo de perder a mi familia. Ya perdiste a tu familia. La tiraste por la borda por una mujer que te estaba utilizando exactamente de la misma manera que tú me estabas utilizando a mí. Por favor, Sol, dame otra oportunidad. Te di 15 años de oportunidades. Se acabó. Colgué y bloqueé su número. Pero Damián no había terminado de intentarlo. Se presentó en el colegio de los niños al día siguiente, tratando de recogerlos temprano. La secretaría del colegio me llamó inmediatamente. Ya les había alertado sobre la situación de la custodia. Señora Valdivia, el señor Damián está aquí pidiendo llevarse a los niños a casa. Parece alterado. No se los entreguen. Voy para allá. Llegué y encontré a Damián en el despacho del director, discutiendo con el señor Serrano sobre sus derechos parentales. Son mis hijos. No puede impedirme que me los lleve. En realidad, sí podemos. Señor Damián, dijo el señor Serrano con calma. La señora Valdivia nos proporcionó documentación que muestra que la custodia está actualmente en disputa. Hasta que eso se resuelva, seguimos sus instrucciones como progenitor custodio. Damián se giró cuando me vio, su rostro surcado por lágrimas y los ojos rojos. Sol, por favor, solo quiero hablar con ellos. Puedes hablar con ellos durante tus visitas supervisadas una vez que el tribunal las establezca. ¿Visitas supervisadas? Son mis hijos. Son nuestros hijos. Y ahora mismo no quieren verte. Forzar la situación no va a ayudar a tu caso. El señor Serrano carraspeó diplomáticamente. Quizás esta conversación sería mejor continuarla en otro lugar. Damián me siguió hasta el aparcamiento, todavía suplicando. Esto es una locura. Los estás envenenando contra mí. No los estoy envenenando contra nadie.
Son lo suficientemente mayores para entender lo que hiciste, y están reaccionando en consecuencia. Me perdonarán. Los niños son resilientes. Quizás lo hagan. Pero el perdón no es lo mismo que la confianza. Y la confianza no es lo mismo que querer que estés en sus vidas. No puedes apartarlos de mí para siempre. No los estoy apartando de ti. Los estoy protegiendo de más daño emocional mientras tú averiguas si ser su padre es realmente importante para ti. Claro que es importante para mí. ¿Lo es? Porque cuando tuviste que elegir entre tu familia y Ariadna Cifuentes, elegiste a Ariadna. Cuando tuviste que elegir entre el bienestar emocional de tus hijos y tus propios deseos egoístas, te elegiste a ti mismo. ¿Por qué deberían creer que eso ha cambiado? Me miró como si estuviera hablando en un idioma extranjero. Cometí un error. Tomaste una serie de decisiones deliberadas durante un periodo de meses. Eso no fueron errores, Damián. Fueron decisiones. La gente puede cambiar. ¿Pueden? Porque hace 2 días me decías cuánto la querías y lo infeliz que eras en nuestro matrimonio. Ahora, de repente, me quieres a mí de nuevo y quieres salvar a nuestra familia. ¿Qué versión es la real? Abrió la boca para responder. Luego la cerró. El verdadero tú es el hombre que pasó 3 meses mintiendo a sus hijos para poder andar a escondidas con una mujer casada. El verdadero tú es el hombre que estaba dispuesto a destruir a su familia por alguien que apenas conocía. Ese es quien eres, Damián. Asúmelo. Me alejé, dejándolo de pie en el aparcamiento del colegio. Esa tarde, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Es Sol Valdivia? ¿Quién pregunta? Soy Héctor Cifuentes. Creo que tenemos que hablar. El marido de Ariadna. Esto iba a ser interesante. Creo que tiene razón. ¿Cuándo y dónde? Nos reunimos en una cafetería del centro a la tarde siguiente. Héctor Cifuentes era un hombre alto con ojos cansados y la mirada de alguien que había mantenido las cosas unidas a base de pura fuerza de voluntad. Encontré algunos mensajes de texto interesantes en el teléfono de mi mujer, dijo sin preámbulos. Mensajes de su marido. Siento que tuviera que enterarse de esa manera. ¿Lo siente? Porque fue usted quien me envió la información sobre su aventura. Le había enviado un correo anónimo con capturas de pantalla de los mensajes de Damián a Ariadna. Parecía lo correcto. Usted merecía saberlo. Sí, lo merecía. Igual que usted merece saber esto, sacó su teléfono y me mostró la pantalla. Estos son de ayer. Los mensajes eran de Damián rogándole a Ariadna que se reuniera con él, diciéndole que me había dejado, y que ahora podían estar juntos. Sus respuestas fueron brutales. Fue divertido mientras duró. Pero no voy a dejar a mi familia por ti. Búscate a otra para que te resuelva los problemas. No sabe cuándo rendirse, dije. Ella tampoco. Esta no es su primera aventura. Pero va a ser la última. ¿Se va a divorciar de ella? La voy a dejar sin nada, y me voy a asegurar de que todo el mundo sepa exactamente qué clase de mujer es. Sacó una carpeta gruesa y la deslizó sobre la mesa. Copias de todo lo que encontré. Registros telefónicos, extractos de tarjetas de crédito, recibos de hotel, correos electrónicos. Pensé que podrían serle útiles. Hojeé los documentos. Era un tesoro de pruebas. ¿Por qué me está ayudando? Porque su marido no es la única víctima aquí. Mis hijos son víctimas. Sus hijos son víctimas. Y estoy harto de que la gente egoísta piense que puede destruir familias sin consecuencias. ¿Qué va a hacer? Me voy a asegurar de que todos en su oficina sepan exactamente lo que han estado haciendo. Me voy a asegurar de que todos en nuestro círculo social lo sepan. Me voy a asegurar de que sus reputaciones queden tan destruidas como ellos intentaron destruir nuestras familias. Me gustó Héctor Cifuentes. ¿Si necesita ayuda con eso? En realidad sí. Hay una fiesta de la empresa el próximo fin de semana. La gran cita anual. Todos los empleados y sus familias. Creo que sería muy educativo para todos conocer la verdad sobre Damián y Ariadna. ¿Qué tiene en mente? Sonrió. Y no fue una sonrisa amable. Déjeme que le cuente lo que estoy pensando. Cuando terminamos nuestro café, teníamos un plan. Damián y Ariadna pensaban que podían andar a escondidas, mentir y herir a la gente sin consecuencias. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. El picnic familiar anual del Grupo Atlántico se celebraba cada año en la finca de Valdeolivos, con barbacoa, juegos para los niños y suficiente networking corporativo como para ahogar a un caballo. Damián me había arrastrado a él durante los últimos 5 años, siempre insistiendo en que necesitábamos mantener las apariencias y apoyar su carrera. Este año, yo iba a apoyar su carrera de una manera muy diferente. Héctor Cifuentes había hecho sus deberes. Había identificado a las personas clave que necesitaban saber la verdad sobre la aventura de Damián y Ariadna, ejecutivos de RRHH, jefes de departamento y los maridos de otras empleadas que se habían preguntado por qué Damián de repente se había vuelto tan amigable con sus esposas. El plan era elegante en su simplicidad, sin confrontaciones dramáticas,
sin gritos, solo información entregada a las personas adecuadas en el momento adecuado y dejar que la naturaleza humana hiciera el resto. Llegué al picnic con Darío y Ciro, que todavía estaban procesando todo lo que había sucedido, pero estaban emocionados por los juegos y la comida. Damián ya estaba allí, de pie cerca de la mesa de registro con una sonrisa forzada, claramente esperando proyectar normalidad. Nos vio y se apresuró a acercarse. «Sol, chicos, me alegro tanto de que hayáis venido». Darío se colocó ligeramente detrás de mí. Ciro simplemente miró a su padre con esos grandes ojos tristes. «Vinimos por los niños», dije simplemente. «Les gustan los juegos». «Claro, eso es genial». Damián miró a su alrededor nerviosamente. «Quizás podríamos sentarnos juntos, como una familia». «Estamos sentados como una familia», dijo Darío con frialdad. «Simplemente no contigo». El rostro de Damián se contrajo ligeramente, pero se recuperó rápidamente. «Darío, hijo, sé que estás enfadado, pero…» «No estoy enfadado. Estoy decepcionado. Hay una diferencia». Mi hijo de 14 años se alejó, dirigiéndose hacia la zona de juegos. Ciro lo siguió sin decir una palabra. «Ya se les pasará», dijo Damián, pero no sonaba convencido. «Quizás, o quizás no. Eso depende de ti». Lo dejé allí de pie y fui a buscar a Héctor. Estaba cerca de las mesas de comida, hablando en voz baja con una gerente de RRHH y el marido de la jefa de departamento de Damián. La conversación parecía intensa. Recogí a mis hijos y encontré asientos en una mesa de picnic, con una buena vista de los acontecimientos. En una hora, pude ver los efectos de la campaña de información de Héctor extendiéndose entre la multitud como ondas en el agua. Grupos de hombres se agrupaban, hablando en voz baja, y luego miraban hacia Damián. Las mujeres que normalmente lo saludaban calurosamente de repente, encontraban razones para estar en otro lugar. La atmósfera amistosa a su alrededor se estaba evaporando como el rocío de la mañana. Ariadna llegó con su propia familia alrededor del mediodía, aparentemente ajena a lo que estaba sucediendo. Era todo sonrisas y apretones de manos, interpretando el papel de esposa y madre devota. Eso duró unos 10 minutos. Observé desde el otro lado del parque cómo Héctor se acercaba a su esposa con sus 2 hijos. La conversación fue breve y tranquila. Pero pude ver el rostro de Ariadna cambiar de la confusión al pánico mientras él hablaba. Luego se alejó, dejándola sola con sus hijos, que la miraban con expresiones desconcertadas. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Darío siguiendo mi mirada. «Justicia», dije simplemente. En otra hora, tanto Damián como Ariadna habían sido apartados por diferentes ejecutivos de RRHH para conversaciones informales. No podía oír lo que se decía, pero su lenguaje corporal contaba la historia con claridad. Damián gesticulaba frenéticamente, tratando de explicar o justificar algo. Ariadna simplemente se quedó allí, con aspecto de querer desaparecer. La tarde continuó su espiral descendente a partir de ahí. El círculo habitual de amigos del trabajo de Damián de repente tenía otros lugares donde estar. Las amigas del gimnasio de Ariadna dejaron de incluirla en sus conversaciones. Incluso la comida de catering parecía saber a ceniza, a juzgar por las expresiones en sus rostros. Alrededor de las 3, Damián finalmente se armó de valor para acercarse a nuestra mesa de nuevo. «Sol, ¿podemos hablar en privado? No creo que sea una buena idea. Por favor, solo 5 minutos». Miré a mis hijos. Darío se encogió de hombros. Ciro asintió ligeramente. 5 minutos, dije, levantándome. Caminamos hacia una zona tranquila cerca del lago, lejos de la multitud. «Esto es cosa tuya», dijo Damián sin preámbulos. «Estás destruyendo mi carrera». «No estoy destruyendo nada. Solo me estoy asegurando de que la gente sepa la verdad sobre lo que has estado haciendo. Le contaste a Héctor Cifuentes lo nuestro. Héctor Cifuentes merecía saber que su esposa lo estaba engañando. Igual que yo merecía saber que mi marido me estaba engañando a mí. Eso es diferente». «¿Cómo es diferente?» Porque nosotros ya teníamos problemas». Héctor y Ariadna eran felices. Lo miré con asombro. «¿Te escuchas a ti mismo? ¿De verdad estás argumentando que estaba bien destrozar su matrimonio feliz porque el nuestro no era perfecto? No es eso lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir. Te has convencido de que tu aventura estaba justificada porque eras infeliz. Pero de alguna manera su matrimonio se suponía que era sagrado. Nunca quise que llegara tan lejos. Nunca quisiste que te pillaran. Hay una diferencia». Miró a su alrededor, al picnic, donde la gente todavía hablaba en pequeños grupos y lanzaba miradas en nuestra dirección. «Todo el mundo me está mirando». «Sí, lo hacen, porque acaban de descubrir que alguien en quien confiaban ha estado mintiendo a todo el mundo durante meses. No puedo volver al trabajo después de esto». «Probablemente no. Las acciones tienen consecuencias, Damián. Tomaste decisiones y ahora te toca vivir con los resultados». «¿Y los niños?
¿Qué pasa con el dinero para su universidad? ¿Qué pasa con nuestro futuro? Deberías haber pensado en eso antes de decidir que Ariadna Cifuentes era más importante que tu familia. Su rostro se contrajo y comenzó a llorar de nuevo. Pero esta vez, no parecía un remordimiento genuino. Parecía más autocompasión, un intento de recuperar una simpatía que se había evaporado hacía mucho tiempo. Se secó los ojos, pero las lágrimas simplemente no paraban. No sé qué hacer, susurró, con la voz quebrada por la emoción. Ese ya no es mi problema. Por favor, Sol, ayúdame a solucionar esto. Miré al hombre con el que había estado casada durante 15 años. El hombre que había compartido mi cama, criado a nuestros hijos y prometido amarme en lo bueno y en lo malo. Pero mientras lo miraba, no sentí absolutamente nada. Ni ira, ni tristeza, solo vacío. Estás solo, Damián, justo como querías estar. Con eso, me di la vuelta y volví con mis hijos, dejándolos sollozando junto al lago. El peso del momento no me golpeó. Había terminado. Había dado todo a un matrimonio que ya no era real, y la verdad era que me sentía aliviada de alejarme de él. Nos quedamos una hora más, el tiempo suficiente para que los niños terminaran los juegos que querían jugar y comieran una barbacoa sorprendentemente buena. Mientras nos preparábamos para irnos, Héctor Cifuentes se acercó a nuestra mesa. Señora Valdivia, dijo, su voz un poco insegura pero agradecida. Quería darle las gracias. ¿Por qué? Pregunté, sorprendida. Por ayudarme a ver la verdad. Y por ayudarme a hacer algo al respecto. Levanté una ceja. ¿Qué va a pasar ahora? Ariadna ha sido suspendida mientras se investiga, explicó. Aparentemente, usar recursos de la empresa para asuntos personales viola varias políticas, y presenté la demanda de divorcio esta mañana. Siento que se haya llegado a esto. No lo sienta, respondió, negando con la cabeza. Siento que haya tardado tanto. Miró a Darío y Ciro, que habían estado escuchando atentamente nuestra conversación. Chicos, quiero que sepáis que lo que están pasando vuestros padres no es culpa vuestra. A veces los adultos toman malas decisiones, y otros adultos tienen que arreglar el desastre. Lo sabemos, dijo Darío solemnemente, sus ojos serios más allá de su edad. Mamá nos lo explicó. Héctor me lanzó una rápida mirada y asentí. Había sido difícil de explicar, pero había hecho todo lo posible por protegerlos de lo peor. Vuestra madre parece una buena mujer, dijo Héctor, sonriendo suavemente. Tenéis suerte de tenerla. Eso también lo sabemos, dijo Ciro en voz baja, mirándome con un silencioso orgullo en sus ojos. La conversación se asentó en un cómodo silencio. Después de eso, el día se había desarrollado de maneras que no esperaba. Pero la finalidad de todo estaba clara ahora. Héctor estaba tomando el control de su vida. Damián estaba lidiando con las consecuencias de sus acciones, y yo finalmente estaba libre del peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. Mientras nos dirigíamos al coche, sentí una sensación de paz que se apoderaba de mí. Una paz que no había conocido en años. No era yo la que había fallado. No era yo la que había traicionado. Y al final, eso era suficiente. A veces, la única forma de avanzar es a través de la verdad. Y finalmente, yo estaba viviendo en ella. Héctor sonrió y se alejó, dirigiéndose hacia sus propios hijos que esperaban junto al aparcamiento. Mientras recogíamos nuestras cosas, vi a Damián una vez más. Estaba sentado solo en una mesa de picnic, mirando su teléfono. La mayoría de las otras familias ya se habían ido, y los pocos grupos que quedaban le mantenían a distancia. Parecía pequeño, perdido y completamente solo. ¿Sientes pena por él?, preguntó Darío, siguiendo mi mirada. Consideré la pregunta con cuidado. Siento pena por la persona que solía ser, o la persona que pensé que era, pero por la persona que es en realidad, la persona que estuvo dispuesta a mentiros a ti y a tu hermano durante meses. No siento pena por él. Bien, dijo Darío con ferocidad. No se lo merece. Condujimos a casa en un cómodo silencio, con la radio sonando suavemente, y el sol de la tarde entrando por las ventanas. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar correctamente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto cuando entramos en el garaje. Era de Nerea Roldán, mi abogada. Ha llamado el abogado de Damián. Quieren discutir los términos del acuerdo. Creo que los tenemos justo donde queríamos. Sonreí y guardé el teléfono. La guerra aún no había terminado, pero yo estaba ganando, y Damián finalmente estaba aprendiendo lo que se sentía al enfrentar las consecuencias de sus elecciones. La reunión para el acuerdo se programó para el miércoles siguiente en el despacho de Nerea Roldán. Damián llegó con Álvaro Montero y un maletín lleno de documentos, claramente con la esperanza de montar algún tipo de contraataque legal. Tenía un aspecto terrible. Su pelo, normalmente perfecto, estaba desordenado, su ropa arrugada, y llevaba un jersey descuidado que sugería que había estado durmiendo en el sofá de alguien. Sol, dijo en voz baja mientras nos sentábamos en la mesa de conferencias.
Gracias por aceptar la mediación. No hago esto por ti. Lo hago por los niños. Álvaro Montero carraspeó y abrió su maletín. Mi cliente está preparado para hacer una oferta de acuerdo razonable que tenga en cuenta los mejores intereses de los niños. Nerea Roldán se reclinó en su silla. Escuchamos. El señor Damián está dispuesto a aceptar una división de los bienes gananciales de 60/40, quedándose él con la porción más pequeña. También está dispuesto a aceptar la custodia compartida con semanas alternas. Interesante, dijo Nerea. ¿Qué quiere a cambio? Quiere que la señora Valdivia acepte no seguir adelante con las reclamaciones de infidelidad financiera. Y quiere un acuerdo de confidencialidad que impida a ambas partes discutir los detalles de la ruptura matrimonial. Casi me reía a carcajadas. A ver si lo entiendo. Quiere que finja que no robó dinero de nuestra familia para financiar su aventura. Y quiere asegurarse de que no pueda contarle a nadie más la verdad sobre lo que hizo. Mi cliente tomó algunas malas decisiones personales, pero su cliente cometió adulterio y fraude financiero. Esas no son malas decisiones personales. Son traiciones a la confianza y violaciones de su deber fiduciario como cónyuge. Damián habló por primera vez. Sol, por favor. Sé que te hice daño, pero arrastrar esto por los tribunales no va a ayudar a nadie. Va a ayudar a nuestros hijos a entender que las acciones tienen consecuencias. Son niños. No necesitan saber todos los detalles feos. Ya conocen los detalles feos, Damián. Los vivieron. Te vieron mentirles durante meses. Te vieron elegir a otra mujer por encima de su familia. Nunca elegí a nadie por encima de ellos. Elegiste a Ariadna por encima de ellos cada vez que mentiste sobre a dónde ibas. La elegiste por encima de ellos cada vez que gastaste dinero que debería haber ido a sus necesidades en cenas románticas con ella. La elegiste por encima de ellos cada vez que llegabas a casa tarde, distraído y emocionalmente inaccesible. El rostro de Damián se contrajo. Estaba confundido. Era infeliz. Cometí errores. Tomaste decisiones, y ahora te toca vivir con ellas. Nerea Roldán sacó una carpeta y la deslizó sobre la mesa. Aquí está nuestra contraoferta. La señora Valdivia se queda con la casa y todos los bienes gananciales. El señor Damián obtiene visitas supervisadas cada 2 fines de semana hasta que complete terapia y demuestre un comportamiento consistente y centrado en los niños durante al menos 6 meses. Las cejas de Álvaro Montero se dispararon. Eso es completamente irrazonable. Lo que es irrazonable es pedirle a mi cliente que recompense el adulterio y la traición financiera de su marido con la mitad de todo por lo que ha trabajado. El tribunal no apoyará un acuerdo tan unilateral. El tribunal apoyará lo que sea en el mejor interés de los niños. Y dadas las pruebas que tenemos del comportamiento del señor Damián, creo que estamos en una posición muy fuerte. Nerea abrió otra carpeta y extendió fotografías, extractos bancarios y correos impresos. Recibos de hotel cargados a la tarjeta de crédito familiar, facturas de restaurante para 2, cuando la señora Valdivia estaba en casa con los niños, mensajes de texto discutiendo las mentiras que planeaba contar a su familia, registros telefónicos que muestran cientos de llamadas y mensajes a la señora Cifuentes. En momentos en los que afirmaba estar trabajando, Damián miró las pruebas extendidas sobre la mesa como si fuera la escena de un crimen, lo cual, en cierto modo, era. También tenemos declaraciones de los niños expresando su preferencia de vivir principalmente con su madre, y documentación del intento del señor Damián de sacarlos del colegio sin autorización. Eso fue un malentendido, empezó Damián. Fue una violación del acuerdo de custodia que ya habíamos establecido, dije, igual que todo lo demás que has hecho desde que esto empezó. Álvaro Montero recogió los documentos y le susurró algo a Damián, quien negó con la cabeza vehementemente. Mi cliente necesita tiempo para considerar esta oferta. Por supuesto que sí. Tómese todo el tiempo que necesite. Pero entienda que esta oferta expira en 72 horas. Después de eso, vamos a juicio y dejamos que un juez decida. ¿Y si vamos a juicio?, preguntó Damián en voz baja. Si vamos a juicio, todo esto se convierte en registro público. Cada correo, cada mentira, cada euro que gastaste en tu aventura. ¿Es eso realmente lo que quieres? Damián parecía que iba a vomitar. Tengo que pensarlo. Piensa rápido, dije, levantándome. Porque he terminado de negociar. Salí de la sala de conferencias, dejando a Damián y a su abogado contemplando sus muy limitadas opciones. Nerea me alcanzó en el pasillo. Ha ido bien. Creo que aceptará el trato. Y si no lo hace, entonces lo destrozamos en el tribunal. Con las pruebas que tenemos, tendrá suerte si consigue visitas supervisadas una vez al mes. Mi teléfono sonó mientras conducía a casa. Era Damián. Sol, por favor, no hagas esto. ¿Hacer qué? ¿Hacerte responsable de tus elecciones? Destruir mi relación con mis hijos. Yo no estoy destruyendo nada. Eso ya lo hiciste tú. Me perdonarán con el tiempo. Pero no si los pones completamente en mi contra. Yo no los he puesto en tu contra, Damián. Lo hiciste tú mismo.
Por favor, te lo ruego. Firmaré lo que quieras, pero por favor, no me quites a mis hijos. No te los estoy quitando. Los estoy protegiendo de más daño mientras tú averiguas si ser su padre es realmente importante para ti. Claro que es importante para mí. Entonces demuéstralo. Acepta el trato. Ve a terapia. Aprende a poner sus necesidades por delante de las tuyas. Demuéstrales que importan más que cualquier mujer que te interese esta semana. Eso no es justo. ¿Justo? ¿Quieres hablar de justicia? ¿Es justo que Darío tenga problemas de confianza porque su padre le mintió durante meses? ¿Es justo que Ciro se duerma llorando, preguntándose si hizo algo mal? ¿Es justo que tengan que vivir sabiendo que su padre eligió a una extraña por encima de su familia? Damián estaba llorando de nuevo, pero a mí ya no me importaba. ¿Quieres recuperar a tus hijos? Gánatelos de nuevo. Demuestra que eres capaz de ser el padre que se merecen. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso con visitas supervisadas? De la misma manera que se supone que harás todo lo demás a partir de ahora. Una elección a la vez, un día a la vez, una oportunidad para hacerlo mejor que ayer. Colgué y volví a bloquear su número. Esa tarde, me senté con Darío y Ciro para explicarles lo que estaba pasando con el divorcio. ¿Papá va a volver a vivir con nosotros?, preguntó Ciro. No, cariño. Papá y yo nos vamos a divorciar. Eso significa que ya no vamos a estar casados y él va a vivir en otro sitio. Pero todavía lo veremos, ¿verdad?, preguntó Darío. Sí, todavía lo veréis. Pero será diferente a como era antes. ¿Diferente cómo? Elegí mis palabras con cuidado. Por ahora, cuando veáis a papá, habrá otro adulto allí también. Alguien cuyo trabajo es asegurarse de que todos se sientan seguros y cómodos. ¿Por qué?, preguntó Ciro. Porque papá necesita aprender algunas formas nuevas de ser padre. Formas que os pongan a ti y a tu hermano primero, siempre. Darío, que es demasiado listo para su propio bien, lo entendió de inmediato. Tiene que demostrar que no nos volverá a hacer daño. Algo así, sí. Y si no puede demostrarlo, entonces seguiremos cuidándonos los unos a los otros, como hemos estado haciendo. Ciro se subió a mi regazo y me rodeó el cuello con sus brazos. No quiero que papá nos haga más daño. No lo hará, mi vida. Lo prometo. ¿Cómo lo sabes? Porque no le dejaré. A la mañana siguiente, Nerea Roldán llamó con la noticia que esperaba. Aceptó el trato. Lo firmó todo. Se acabó. ¿Así de simple? Así de simple. Él obtiene visitas supervisadas cada 2 fines de semana. Tú obtienes la custodia principal y la casa. Y acepta no impugnar ninguno de los acuerdos financieros. ¿Y el acuerdo de confidencialidad? Retiró esa demanda. Creo que se dio cuenta de que era mejor aceptar el acuerdo en silencio que arriesgarse a que todo se ventilara en un tribunal abierto. Entonces, ¿realmente se acabó? Realmente se acabó. Felicidades, Sol. Has ganado. Colgué el teléfono y miré a mi alrededor. En mi cocina. Mi cocina. En mi casa. Donde mis hijos crecerían seguros, amados y libres del caos que su padre había creado. No tenía ganas de celebrar. Me sentía cansada, triste y aliviada, todo al mismo tiempo. Pero sobre todo, me sentía libre. Esa tarde recogí a los niños del colegio y los llevé a tomar un helado de nuevo. Se estaba convirtiendo en nuestra tradición. Un pequeño ritual de normalidad en medio de toda la agitación. Mamá, dijo Darío, comiendo su helado de menta con chocolate. ¿Estás feliz? Consideré la pregunta seriamente. No estoy feliz por lo que le pasó a nuestra familia. Pero estoy feliz de que vayamos a estar bien. ¿Vamos a estar bien? Vamos a estar mejor que bien. Vamos a ser honestos los unos con los otros. Y vamos a cuidarnos los unos a los otros. Y vamos a construir algo bueno con lo que queda. ¿Y papá? ¿Qué pasa con él? ¿Va a estar bien? Miré a mis hijos, estas personitas increíbles, resilientes y sabias que habían pasado por tanto, y todavía eran capaces de preocuparse por alguien que les había hecho daño. No lo sé, cariño. Espero que sí. Pero eso ya depende de él. Yo también lo espero, dijo Ciro en voz baja, a pesar de que nos había hecho daño. Eso es muy maduro por tu parte, mi vida, mamá, dijo Darío. ¿Sí? Gracias por protegernos. Gracias a vosotros por ser dignos de protección. Terminamos nuestro helado y condujimos a casa a través de la tarde dorada, con la radio sonando suavemente y el futuro extendiéndose ante nosotros como una carretera abierta. Damián había disparado primero, pero yo lo había terminado, y íbamos a estar perfectamente bien.